Quiero saludarlos a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde en este vivo desde la sede de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNCU. Estamos acompañados ahora por la Secretaria General de la CONADO Histórica, Francisca Staiti. Muchísimas gracias, te damos la bienvenida. También nos acompaña Gabriela Grisores, secretaria gremial de ADIUNCU. Y bueno, para los que no me conocen, soy Cristina Rueda, la secretaria general de ADIUNCU. Bueno, ¿qué nos convoca esta tarde? Una situación particular. Se ha firmado en esta semana una adenda a la paritaria del mes de noviembre. Aquí justamente es por ese motivo que Paquita nos acompaña para comentarnos un poco en qué circunstancias, cuáles han sido las instancias en las que se ha firmado esta adenda, en donde el mes de diciembre vamos a recibir un 6% de aumento salarial todos los docentes de las universidades nacionales. Este aumento viene acompañado con un 10% de aumento también para el mes de febrero. Así que bueno, Paquita. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles la invitación, la verdad que es un gusto compartir con los compañeros y compañeras de ADIUNCU. Es como que ya las extrañaba. Hemos estado ahí acompañando todo el proceso, no solo del sindicato, sino toda la lucha que se ha llevado adelante en la provincia de Jujuy. Ahí estamos en un vivo, pero Oscar me dice que ya se conecta también, Oscar Vallejo, secretario adjunto de la CONADO Histórica. Nos parece importante que estuviéramos los dos compartiendo con ustedes esta situación. Creo que primero tenemos que pensar o recordar lo que fue este año paritario nuestro, ¿no? Un año complejo en general para toda la Argentina, y en especial y en particular para la docencia universitaria y preuniversitaria. Miro hacia atrás y pienso en el mes de marzo, empezamos nuestro plan de lucha ya el 13 de marzo con una semana de paro, porque se había firmado una paritaria que sabíamos que nos condenaba a un achatamiento de nuestro salario, y firmemente sostuvimos la lucha. Eso originó que la mesa de negociación, que estaba planteada para mayo, junio, se adelantara a abril, y la verdad que ha sido un año. Empezamos con negociaciones trimestrales, bimestrales y finalmente con la negociación mensual. Obviamente esto venía de la mano del grave proceso inflacionario que sacudió a nuestro país, y que de no haber llevado adelante esta negociación, que de alguna manera intentaba acompañar los altos índices de inflación, creo que nuestro salario hubiera perdido mucho más, o por lo menos no hubiéramos podido recuperar de lo que hemos ido recuperando a lo largo de este año. Como para que recordemos la situación en la que desarrollamos todo nuestro año. Un gran debate con respecto a cómo se paritaba, esto de la paritaria de ida y vuelta, de poder traer una propuesta y que la lleváramos a la discusión y después entonces pudiéramos llevar una propuesta. Esto se hizo casi imposible porque si ven la negociación es mensual, esperábamos índice de inflación para reunirnos. Bueno, un contexto muy complejo donde se fueron dando reuniones incluso previas a la paritaria, las vicegraciones y el Ministerio de Educación,
llegábamos a la paritaria ya con alguna certeza de propuesta de lo que se nos iba a presentar. Así se desarrolló nuestra paritaria. También recordar lo importante que fue que pudimos descolgar del acuerdo salarial, del punto 1 del acuerdo salarial, que era el aumento, la recomposición salarial, los fondos de capacitación. Recuerden que para que esos fondos de capacitación no fueran otorgados, debemos sí o sí aceptar el punto 1, que era la recomposición, y ese creo que fue uno de los grandes logros que tuvimos en este año, que fue poder tener esos fondos de capacitación, que creo que ayer nos tuvimos noticias que ya están firmados para ser enviados a las universidades, por lo tanto, creo que, bueno, si todo va bien, los podremos tener. Digo, en este contexto llegamos a... Buenas tardes, Oscar, que se unió. Te pongo así como en contexto, recordando un poco lo que fue el año paritario, cómo llegamos ahora al mes de diciembre, digo, cómo fue la negociación, porque me parece importante contextualizar cómo estamos. En el mes de noviembre firmamos una paritaria a un mes que contiene el 9% que vamos a cobrar ahora, que hemos cobrado ahora en diciembre, y quedábamos para los meses de diciembre, enero y febrero, que es cuando cierra nuestra paritaria, con ningún porcentaje. Habíamos tenido conversaciones, digo, tanto Oscar como yo, conversaciones con el secretario de Políticas Universitarias, solicitándole la posibilidad de que hubiera algún tipo de reunión de negociación. En principio, el argumento que nos decían y que no están fuera de la realidad es que firmar una paritaria en esta semana, a pocos días de la asunción de la nueva gestión en el gobierno nacional, era, no sé si ilegal, pero por lo menos fuera de lo que correspondía. De la misma manera, teníamos algunos compañeros que nos decían, bueno, que se firme un decreto y de esa manera tener algún porcentaje ahora en diciembre, un decreto que no sé si no tendría validez, pero que la verdad no estaría dentro de todo lo que esperaría. Así que, bueno, en estas conversaciones que fuimos teniendo con el secretario de Políticas Universitarias, el día lunes se nos convoca a una reunión para el día martes. En principio era una reunión que íbamos a tener como CONADO Histórica, sobre todo para conocer el proceso de transición, digo, de cómo se iba a desarrollar dentro de la Secretaría de Políticas Universitarias la transición hacia el nuevo formato, sobre todo teniendo en cuenta que el ministerio pasa a ser una secretaría, entonces, bueno, poder tener mayor información sobre la situación. Y el mismo martes por la tarde se nos informa que la reunión va a ser con todas las federaciones y alrededor de las 19 horas nos reunimos. Más allá de algunas consideraciones que hizo el ministro de Educación, Persic, sobre cómo iba a ser la transición, porque habían tenido una reunión con el nuevo secretario de Educación. Lo que se nos propuso a las federaciones fue incorporar al acta paritaria que firmamos en el mes de noviembre una adenda, es decir, añadir una información a esa acta ya firmada, eso es una adenda. Si buscamos el significado, es un conjunto de adiciones que se hace al final de
un escrito, en este caso de una paritaria, y esa adenda contenía este 6% para el mes de diciembre, 10% para febrero, la cláusula de revisión y para obviamente los meses que quedan, diciembre, enero y febrero, esa cláusula de monitoreo que tiene nuestra paritaria. Y por otro lado, la intención también de incorporar esa adenda es que este 6%, que es en definitiva los mismos guarismos que van a recibir los compañeros y compañeras no docentes, digo, este 6% era importante que se firmara en esta adenda para que pudiera ser incorporado al aguinaldo que cobraremos dentro de poco. Entre esos temas, no lo queremos dar por seguro, pero el ministro que estuvo en reunión con el secretario dieron el sí de que el aguinaldo lo cobraríamos. Por lo tanto, eso nos trajo cierta tranquilidad, dado todos los comentarios y lo que venimos escuchando sobre el tema del aguinaldo. Tenemos que estar atentos, estar atentas, esperar. Y la intención de esta adenda era, por supuesto, asegurar un incremento que realmente impactara en el aguinaldo, pero a la vez que no nos dejara con un 0% de recomposición para los meses que siguen, sobre todo por la incertidumbre frente al cambio de gobierno. Y además nos servía de base para discutir y estar mejor posicionados a la hora de discutir el monitoreo de nuestro salario. Esto de ninguna manera significó o significa para la Jornada Histórica firmar una paz social. Esto simplemente es un agregado al acta paritaria, o seguimos sosteniendo la defensa de nuestro salario, obviamente asumido el nuevo gobierno, asumido el nuevo secretario de Educación, y tenemos entendido que va a haber una subsecretaría de políticas universitarias, asumidas las nuevas autoridades, ingresaremos una nota solicitando la inmediata conformación de la paritaria y poder empezar a discutir nuestra recomposición, porque sabemos que y no podemos escapar a las noticias que va a venir una fuerte devaluación que va a impactar sobre nuestros salarios, y por lo tanto queremos tener respuestas de si la paritaria va a funcionar, nos vamos a poder reunir y vamos a poder seguir discutiendo, defendiendo nuestro salario. En unos meses que sabemos que son muy complejos para la docencia en su conjunto y en particular para la universidad, teniendo en cuenta que estamos ya cerrando el año, por delante enero con obviamente el merecido descanso, y un febrero en el que comenzamos a trabajar de manera diferente en cada una de las universidades. Entonces, en un contexto complejo, la firma de esta adenda de alguna manera garantiza algún tipo de recomposición de nuestro salario. Así que bueno, muchas gracias. Esto era para contar un poco el contexto y lo dejo en ustedes quien sigue con el uso de la palabra. Hola Oscar, es un gusto saludarte, que estés compartiendo este vivo con todos los afiliados y compañeros y compañeras docentes de ADIUNCU. Para nosotros es importante la palabra de ustedes que han vivido esta instancia, la firma de adenda, la
paritario justamente en este momento, ¿no? Muy especial, en donde la coyuntura, en donde la vertiginosidad del tiempo, la toma de decisiones, muchas veces nos lleva a tener que decidir ustedes al frente de la federación que nos representa, la Comunidad Histórica, y que tiene ya una línea, una sindical política de lucha por todos los docentes de las universidades, ¿no? Hola, buenas tardes compañeras, compañeros. Gracias por la invitación a compartir este espacio, este momento de reflexión. Efectivamente, estamos en un proceso de coyuntura. Seguramente, Paquita, disculpen que me incorporé tarde, pero estaba volviendo de temas de la facultad, que estamos cerrando el cuatrimestre, tomando exámenes y esas cuestiones. Además, hubo paro de colectivo en Santa Fe, lo cual complicó toda la experiencia del examen. Eh, Efectivamente, cuando nosotros con Paquita estábamos en la reunión que nos habían llamado para otra cosa y se terminó convirtiendo en esta reunión donde había que aceptar de manera urgente y resolver qué es lo que iba a pasar con el sueldo de las docentes y los docentes, no solamente nuestras compañeras y compañeros que están representados por nosotros, es decir, de las asociaciones de base que están en Conado Histórica, sino de todo el país, porque si la Conado Histórica no firmaba la adenda, no podía seguirse, no se podía resolver la cuestión del pago, porque nosotros somos signatarios del acta de base. ¿No? Entonces, pues eso es lo que recién también explicó Paquita, es el significado de una adenda y el carácter jurídico de una adenda. No era una paritaria, un acta paritaria nueva, sino un agregado que corregía un artículo de paritaria firmada en el mes de noviembre. Entonces eso nos sumió en una responsabilidad que tuvimos que tomar la marcha. Entendíamos nosotros que era relevantísimo tener una base porque casi todos los compañeros y las compañeras lo que nos decían es la decisión que nosotros tomamos nos dejó sin base para lo que viene en este contexto que todos conocemos. El lunes tendremos las noticias definidas, pero hoy yo me comuniqué con el presidente del CIN, el, el rector Greco, y todavía no hay nombre designado para quién se va a hacer cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias o la ex Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces me le pregunté a las 4 de la tarde si tenían noticias. Yo ayer había hablado con el rector de la Universidad del Litoral, si tenían noticias. Ayer no había noticias. Y entonces hoy decidí escribirle a Greco directamente al presidente del CIM. Pensé que él podía tener el nombre quién era, de manera tal de ir preparando una estrategia, que nosotros la semana que viene tenemos que tener una estrategia de trabajo gremial con las nuevas autoridades, pues estamos en una situación aún peor de lo que suponíamos, y es que ni siquiera tenemos el nombre de referencia de quién se va a hacer cargo de lo que ahora es Secretaría de Políticas Universitarias y que el ministro Persic nos dijo que iba a pasar a ser subsecretaría. Y como muchos anuncios se dicen una cosa y después se hace otra, tampoco sabemos si eso efectivamente va a ser así, porque va a haber subsecretarías y direcciones. Entonces, subsecretaría también podría ser una dirección. Y entonces la responsabilidad era de ese tenor. Ante la incertidumbre y la inminencia de la liquidación de los aguinaldos, entendíamos que los aguinaldos sean calculados sobre el 6% era relevante y que además nos dejaba la posibilidad de que con las nuevas autoridades pudiéramos seguir negociando para que el mes de diciembre pudiera dar cuenta completo del, del avance inflacionario del mes de noviembre, que todos sabemos que ha crecido, digamos, ¿no? Y que el día 13 vamos a tener la respuesta del INDEC, digamos, ¿no? Ahí vamos a saber efectivamente cuánto fue la inflación del mes de noviembre. Y eso nos deja la perspectiva de
insistir en la negociación con las nuevas autoridades. Ahora, en este contexto, si a hoy jueves, a días de asumir el nuevo gobierno, no hay responsable de la cartera, imagínense en qué condiciones nosotros vamos a estar la semana que viene como para poder hacer una paritaria. Y entonces eso es lo que nos planteó a Paquita y a mí en ese momento, la responsabilidad de firmar la adenda y después pasar por los órganos de gobierno, como siempre ha sido, como bien dijiste, Cristina, la tradición de la federación, ¿no? Esto es lo que se llama, lo que se conoce como una situación de emergencia, digamos, una situación extraordinaria, y entendemos nosotros que ante la afectación del salario, los principios democráticos son garantías para que el salario no sea afectado. Y entonces esta decisión iba en consonancia con esos recaudos democráticos que tiene nuestra federación, que eh, preservar la situación de que los salarios se puedan liquidar y se puedan, y nuestras compañeras y compañeros, y nosotros mismos, nosotras mismas, podamos cobrar nuestros aguinaldos con ese porcentaje que pasamos de la nada a 6. Probablemente no es todo lo que nosotros queramos, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a seguir negociando, si es que esta nueva gestión nos da la posibilidad. Pero entre nada y 6, tenemos el 6. Y el diez por ¿Entiendes? O ciento sea, de de menos alguna de manera está abajo. Exacto, ¿no? sí, eso hace Eso por la importante un urgencia. 170%, ¿no? De marzo a febrero 2024. Sí, ese porcentaje es el porcentaje total que va a dar ahora. Por eso es que cuando conversábamos con Paquita en el momento, en el fragor de la decisión, decíamos eso es un piso, no es el techo, eso no es una rebaja salarial, en este contexto es una mejora salarial. Eh, no es verdad que haya una rebaja salarial, eh, porque eso no nos impide seguir negociando. Y pasamos entonces de no tener nada a tener 6 en diciembre y a tener 10 en febrero, ¿no? Con las posibilidades jurídicas que nos ofrecía el gobierno saliente, ¿no? Porque nosotros, por supuesto, insistimos como siempre en la posibilidad de hacer la consulta. Lo que se nos informaba era que a las 7 de la tarde cerraba la cuestión de la administración saliente, y eso fue así, porque las resoluciones que nosotros tuvimos acceso, de la cual Paquita estaba comentando, por ejemplo, lo de los fondos de capacitación, eso salió ese día que nosotros firmamos, el día 5, ¿no? O sea que efectivamente, desde el punto de vista de las resoluciones, etcétera, lo que salió fue el 5, el día ya, ayer se conoció el instructivo de liquidación, y las universidades estuvieron trabajando allí donde no había feriado, en otros lugares hay feriado hoy, estuvieron ya trabajando en la liquidación del aguinaldo y en asegurarse que vamos a poder cobrar los aguinaldos también. Yo en mi propia universidad me comuniqué con las autoridades que están trabajando y asegurando el aguinaldo. Nosotros no lo cobramos el 18, solemos cobrar el 21, así que estamos trabajando para eso, para que el 21 se cobren con este importe. Indudablemente el escenario, como dice Oscar y como dijo Paquita, lleno de incertidumbre, nos invita a generar otro tipo de estrategias, yo las llamaría adaptativas, ¿no? Porque estas situaciones que se presentan de urgente resolución, que no nos dan la posibilidad de consultar a las asociaciones base, como siempre se ha realizado aún, que estas últimas han sido con demasiada premura. Es importante que todos los afiliados podamos estar en conocimiento de esto. Justamente eso ha sido lo que nos Estuvimos ha motivado en a generar una, este pase. estuvimos en una reunión el día martes, participé yo, porque Paquita, perdón, el lunes, no, el martes en la mañana. Paquita El martes. finalmente llegó el martes a la tarde, viajó de urgencia para poder estar en esa reunión.
y tenían las memorias cuando en la época de la hiperinflación se negociaba semana a semana, ¿no? El salario. Y entonces estamos en una situación de gravedad y donde la celeridad y la eficacia para tomar decisiones es importante para resguardar el sueldo. Es decir, no todas las universidades pagan, hacen liquidaciones complementarias. Eso, entonces, es relevante que los instrumentos para cobrar estén en tiempo y en forma, porque si no se cobran ahora, se cobran en enero, ¿no? Y entonces, y ya cuando uno recibe en estas condiciones inflación, cuando uno recibe un mes más tarde, ya perdió, digamos, poder adquisitivo de lo que cobró. Y entonces también eso hace que tengamos en cuenta esta condición. Incluso esa misma situación hizo que nosotros tengamos en la Mesa Ejecutiva Nacional, y lo mismo salió en el plenario de Secretarías Generales, una idea de sesión permanente, ¿no? Porque las respuestas que iba a haber que dar eran respuestas de ese tenor, ¿no? Así que efectivamente estamos viviendo en una situación que, bueno, en términos sociales y políticos se llama de decepción, aunque estamos en un momento democrático, ¿no? Pero aún así estamos en un estado de excepción. Eh, Vuelvo a decir, a hoy no sabemos quién se va a hacer cargo de nuestro tema en lo que ahora va a ser Secretaría de Educación, que ya es un escándalo, digamos, ¿no? Ya es un escándalo que la cartera de educación pierda el carácter de ministerio, con lo que eso significa por la relevancia social, y pasa a formar, a ser una secretaría. Tenemos un comentario que nos dice: gracias por aclarar lo del aguinaldo, deja un poco más de tranquilidad. Efectivamente, lo que comentábamos antes es que, bueno, se había generado como un grado de pregunta en un mal momento, porque prácticamente ya no es que no estamos yendo, pero están muy disgregadas, por lo tanto tenemos poco pasillo. Ya veníamos después de la pandemia con poco pasillo, pero hay como pocas instancias, se hacen por los chats y genera mucho malos entendidos. Tanto era fundamental, y probablemente ahora no hay preguntas, porque bueno, fue muy clara la exposición, y también que esto, bueno, queda grabado para que los compañeros y las compañeras que no han podido entrar por el horario o lo que fuera, van a tener este material disponible, y también que nosotros haremos una síntesis para difundirlo en la Gacetilla, porque nos parece fundamental que quede claro. A ver, por supuesto que la situación, como ustedes la plantearon, es de una enorme incertidumbre para todos, y también de previsiones que no son muy felices, digamos. O sea, que tampoco es completa incertidumbre, porque algunas cosas ya sabemos, son precisamente muy de buenas expectativas. Pero de todas maneras, eso, si se acrecienta, genera malestares. Hubo mucho ruido en los chats, y entonces, bueno, nos parece importante, y por eso agradecemos enormemente que estén y que aclaren, porque efectivamente, como señala el compañero que sí escribió, tranquiliza que dentro de todas las intranquilidades, por lo menos tengamos la certeza que por esto que decía, bueno, por lo menos tenemos un acuerdo que es, por supuesto, que nadie piensa que es suficiente, que es completamente insuficiente, pero bueno, tenemos esto y no se claudica nada. Me parece que en ese sentido, porque esa era como la preocupación, ¿qué pasó con nuestra federación que aparece como desconocida? Justamente, yo no sé si hay mucho antecedente de esto de las adendas, no sé si en algún momento fue una cosa más frecuente. Yo por lo menos no conocía, no sé si nos pueden contar un poco. Nosotros no tenemos tanta experiencia No, en tampoco. participar, al menos yo, de participar de las paritarias. El relevo que yo hice es que no hubo un antecedente de esta transición. Ustedes recordarán que
con el gobierno de Macri al gobierno actual, nosotros tuvimos problemas con una paritaria, pero esa paritaria se firmó en octubre, o sea, post elecciones, o estaban ahí, entonces se firmó con el gobierno de Macri y el gobierno de Macri asumía responsabilidades sobre el gobierno siguiente. Y después el gobierno con el cual nosotros nos hemos enfrentado muchas veces, desconoció ese acuerdo paritario. Lo desconoció, pero con una condición importante. El resto de las organizaciones gremiales, salvo la CONADO Histórica, firmó que se desconociera eso. O sea que el gobierno no lo hizo solo el gobierno, sino que lo hizo el gobierno con el consentimiento en un acta firmada por el resto de las organizaciones sindicales, ¿no? Y entonces también aparece eso. Y lo que ocurre ahora, que eso también conversábamos con Paquita, hubo un momento de trabajo intenso en el cual también nuestra federación tuvo incidencias en el desarrollo de la paritaria, porque nosotros veníamos en un momento donde el resto de las organizaciones era la que finalmente terminaba decidiendo las paritarias. Y entonces allí, con estrategia, con un trabajo, con lucha, por supuesto, eh, se estaba revirtiendo esa situación. Y también llegamos a esto, porque si no, muchas veces antes pasaba así. La CONADO histórica no aceptaba el porcentaje y la gente cobraba igual. También eso hay que decirlo. Ahora, si nosotros no aceptábamos, no se cobraba. No cobrábamos ni nosotros ni el resto de la docencia. Eso es un sentido de responsabilidad que había que tener, ¿no? Entonces también vemos que eso también era diferente de todo lo que había venido siendo. Y eso pasó con los fondos de capacitación, y eso depende de una estrategia que no era de ahora, sino la judicialización nos dio una mano, porque nosotros al tener una primera resolución favorable en el foro judicial, eso nos dio una carta de disputa, digamos, con la Secretaría. Y entonces se trabajó y ahora nosotros, porque para decirlo así, cuando las organizaciones sindicales firmaban un acuerdo paritario y nos dejaban afuera nosotros de los fondos de capacitación, eso a las organizaciones que firmaban le daba poder con nuestro, ¿se entiende? Entonces nos dejaban afuera de los fondos de capacitación y nos dejaban afuera de la cuota solidaria. Nosotros decíamos, la cuota solidaria vaya y pase, que es injusto también, ¿no? La cuota solidaria es el dinero que sobre la masa salarial cobramos las organizaciones sindicales que firmamos los acuerdos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ustedes que tienen ahí la FEDUN, ¿no? Entonces, la FEDUN cobraba por fondo de capacitación y a Diunju no. Y entonces eso te da una condición diferente con los compañeros y las compañeras con las cuales se disputa de manera cotidiana, ¿se entiende? Entonces, allí donde hay dos gremios o más, los fondos de capacitación son una herramienta política importantísima. Entonces, ¿qué quiero decir? Las otras organizaciones sindicales exigían al gobierno que si aceptaban, nos dejen afuera a nosotros. Y dejarnos afuera significaba dejarnos afuera de juego en el territorio, en nuestros territorios, porque las capacitaciones las ofrecían los otros y no nosotros. ¿Se entiende? Entonces, haber podido ser el brazo a todas las otras organizaciones que habían establecido esa forma de dejarnos afuera fue una gran conquista nuestra. Y eso entonces se dio en marzo, ¿no? Porque nosotros en marzo no aceptamos el porcentaje, pero lo que conseguimos es que los fondos de capacitación no entren en juego. Que como les dijo Paquita en ese momento, era una especie de chantaje. ¿Se entiende? Entonces, si vos firmás, tenés. Entonces, nosotros pudimos tomar las decisiones con libertad, nos parecía insuficiente en el mes de marzo, y mantuvimos los fondos de capacitación, que son los que recién ahora se acaban de liberar, ¿no? Entonces, esto ya nos dio un panorama diferente para la paritaria de este año. ¿Y eso qué quería decir? Que la CONADO histórica empezaba a tener posibilidades de disputar en serio esas decisiones, ¿no? Y ahora, bueno, estaba en juego ya, perdón, no solamente los fondos de capacitación, sino la cuestión salarial pura y dura, digamos. Sí, yo por ahí, el tema si alguna vez hubo una adenda, la situación extrema en la que estuvimos este año, yo la verdad que no recuerdo
si no es previo al 2005, por ejemplo, previo al cambio de nuestro salario, por allá por los principios de 2000, finales de los 90, primeras paritarias. Después esta situación en la de tener que paritar mes a mes o bimestre, cuando pasamos a paritar por semestre ya nos parecía que estábamos perdiendo, porque nuestra paritaria era anual. A lo sumo podías llegar a arreglar algo, acomodar algo a fin de año, pero la paritaria era en marzo y ya se ponían los montos para todo el año. Bueno, y si había algún desfase, había una reunión más, pero este año, por lo menos en mi memoria, es inédito, que primero con una inflación tan alta, digo, mes a mes, y después con la necesidad que el salario no fuera perdiendo tanto con la inflación, digo, porque si hubiéramos seguido con una lógica de paritaria, incluso bimestral o trimestral, hubiéramos perdido mucho más, porque la paritaria mensual lo que nos permitió, esos pocos meses que pudimos hacer mensual, es que fuera acumulativo al mes anterior. Y eso hacía que ese porcentaje que lográbamos fuera un poquito más alto que el numerito pelado de un 9%. Entonces, eso fue ayudando. Adenda creo que ha existido en alguna paritaria hace muchos años. Tengo así como un recuerdo. Porque la verdad que una adenda es eso, es una adición, algo que faltó, algo que había que agregar, no cambia el espíritu de lo que se escribe. Digo, distinto hubiera sido que lo que cambiaba era que, no sé, que no era aumento salarial, o que se sacaba la revisión, por ejemplo, que no iba a haber revisiones. Como todos los puntos del acta se sostuvieron y lo que hubo fue una adición, es adicionar estos porcentajes, el espíritu del acta no modificó. La metodología es por ahí lo que nos hace ruido, y sí, porque la verdad, esto de poder ir, la consulta, pero como dijo Cristina, vamos a tener que prepararnos para nuevas estrategias. En ese sentido, la próxima semana, el día miércoles, tenemos reunión de mesa ejecutiva, y el día jueves, reunión de mesa ejecutiva en conjunto con el plenario de secretarías generales, porque tenemos que empezar a diseñar, y sobre todo por esto que marcaba Oscar, ¿no? Todavía no tenemos certeza de quién va a estar al frente de la política universitaria dentro de la nueva Secretaría de Educación. Es un lugar fundamental, necesario, porque esa secretaría no discute solo salarios, digo, no es solamente para los salarios, tiene que ver con la política universitaria, con cómo se va a llevar adelante la política dentro de nuestras universidades, en conjunto con el CIN, con el aporte de los sindicatos. Por lo tanto, es fundamental, y hoy todavía no conocemos quién va a estar ahí. Entonces, la próxima semana va a ser muy importante el debate que se dé hacia dentro de ese plenario, que seguramente va a estar sobre la mesa la adenda, y es sano que lo debatamos, y es sano que podamos escuchar todas las voces, pero a la vez creo que tenemos que empezar a pensar para adelante, porque ya vamos a tener con nosotros y nosotras el nuevo paquete de medidas. Vamos a conocer el día domingo el discurso que habilitará y que nos pondrá al tanto de cuáles van a ser los lineamientos, más allá de que más o menos sabemos por dónde va el rumbo. Prepararnos para el día lunes, seguramente en esa semana, una devaluación, que digo, no estoy diciendo nada nuevo, no digo nada, entonces creo que fue muy acertado que la mesa ejecutiva resolviera estas dos reuniones para la semana que viene, porque tenemos que afianzarnos mucho más, tenemos que tener mucha más unidad, mucha más organización, y repito, pensar nuevas estrategias
de cara a un nuevo escenario político. De hecho, este escenario de incertidumbre también se ha traducido al CIN, ¿no? Que tenía previsto una reunión uno de estos días y se ha suspendido justamente para esperar los anuncios que dé el nuevo presidente el domingo, cuando sea la asunción. Sí, es así. Sabemos que iba a haber una reunión de comisión, de comité ejecutivo, después una plenaria del CIN, y todo ha quedado en suspenso hasta conocer incluso repito, estoy como reiterativa, pero si no se conoce quién va a llevar adelante la subsecretaría, dirección, lo que fuere, de políticas universitarias, el CIN tampoco puede debatir o discutir mucho, porque es lo que nos va a pasar a nosotros y nosotras en CONADO Histórica, que seguramente vamos a pedir una reunión, como lo hemos hecho cada vez que asumen nuevas autoridades en esa secretaría o como se llame ahora. En esa cartera, como dice Grecia. En esa cartera, pero que es el ministerio, la cartera, en esa oficina. Pero bueno, hasta no tener certeza, tampoco podemos pensar en una reunión. Entonces, está todo en stand-by, estamos todos así como expectantes y con yo creo que más que incertidumbre, con muchos interrogantes, que sabemos las respuestas, pero creo que no las queremos verbalizar, pero las tenemos. Sí, el CONADO está en estado de alerta continuo, todas las asociaciones bases también, nos hemos alineado a lo que nuestra federación ha considerado oportuno para estos tiempos. Quizá valga la pena informar, perdón, Gabriela, que estuvimos reunidos en la Federación de Judiciales, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo y cómo este contexto requiere de respuestas, va a requerir de respuestas rápidas? Y que entonces todas las organizaciones sindicales, estamos de alguna manera en esa idea de prepararse y de organizar los gremios para las respuestas rápidas y urgentes. Eso por un lado. Por otro lado, la necesidad de una solidaridad ampliada, es decir, los problemas va a haber que enfrentarlos solidariamente, por eso es que a nosotros en la mesa ejecutiva eso fue también claro. Es importante la articulación con los gremios estatales, pero con eso no va a alcanzar tampoco, hay que tener una aplicación de todos los gremios. Por eso una de las cuestiones es que, bueno, las centrales a las cuales pertenecemos nosotros, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT, se está trabajando para que haya una articulación, más allá de las diferencias que las hay entre las centrales, que las centrales puedan ponerse de acuerdo en que hay que defender el trabajo, hay que defender los salarios, hay que defender los puestos de trabajo y, por supuesto, garantizar las paritarias, que ante este nivel de inflación que también se proyecta que va a haber, que va a ser altísimo, las paritarias van a ser el resguardo para que nosotros no perdamos, ¿se entiende? Entonces ahí esa va a ser la gran tensión, y eso requiere de que haya un consenso social que apoye, que también hay que decirlo, hay mucho consenso social de que quienes trabajamos en el Estado estamos de más, hay mucho consenso social de que las universidades debieran ser rentadas, ¿no? Debían ser aranceladas. Hay mucho consenso, entonces, por eso es que aparecían las pintadas, los carteles, esos últimos, ¿no? Entonces, hay que también prepararse para revertir ese consenso y que otra vez vuelva a ser reconocido, por ejemplo, la importancia de esta universidad pública, gratuita y de ingreso irrestricto, ¿no? Entonces, eso vamos a todavía a tener que redoblar el esfuerzo de conversar con la sociedad de la importancia de defender esta universidad, que tiene defectos, por supuesto, todos lo sabemos, todas lo sabemos, pero que hay que defenderla sobre esa base.
Yo diría, si quieren, vamos cerrando porque ya los comunicadores nos dirían que nos estamos extendiendo mucho. No sin antes, bueno, por supuesto agradecer, contar que nosotros también, frente a la perspectiva en Ariunju, armamos una actividad para el día martes que tiene que ver con el encuentro. Si no hay tanto para festejar, aunque nosotros, bueno, tenemos que celebrar al menos la normalización de un instrumento tan importante, fundamental para las épocas que se vienen. Siempre es muy necesario en nuestro gremio, pero bueno, frente a esto está claro, por la cantidad de afiliados nuevos que hay, por la afluencia de compañeros y la preocupación también del grado de debate. Así que armamos esta actividad que por ahí tiene un poco de brindis, pero fundamentalmente que nos encuentre unidos para poder también abrir, ¿no?, esto que decía Francisca, que del debate, lo sano también del debate, y me parece que podríamos dejar también con este titular que carga Oscar de que hay que organizar los gremios para una respuesta rápida. Es decir, vacaciones, por ahí no tanto, ¿no? Porque efectivamente, además porque nosotros formamos parte de colectivos, nosotros también de la intergremial, y de otros colectivos aquí que están en plan de lucha. Por lo tanto, no podemos bajar la persiana. Así que, bueno, agradecer, no sé, Cris, ¿vas a cerrar vos? Sí, bueno, agradecer a Paquita y a Oscar, me quedo a disposición cuando lo necesiten, y una sola cosa, que no nos quiten la alegría. Que no nos quiten la alegría. A debatir, bueno, pero a brindar. Así que, nada, tiene que venir todo el paquete. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Los compañeros de la cuna dicen, ¿no? Ahora sí se me escucha. Con el carnaval, sobre todo, cuanto más tristes o con problemas, más carnaval, ¿no? Bueno, así que muchas gracias, Paquita, muchas gracias, bueno, Oscar. muchísimas gracias.